dices, Miguel, a aprender nuestra historia. Gracias a Scott por pensar en mí en cuanto hablaron de este tema. Básicamente lo que me gustaría hacer es dedicar la próxima hora a esta presentación. He trabajado muy duro para tratar de capturar los estudios, los resúmenes, las cifras, los fuentes, todo lo que yo pueda para darle luz a lo que voy a hablar de esta noche. Pero primeramente, como siempre, me gustaría darle recognición a las tierras de donde estoy ahorita. Estoy en tierras Tongva, aunque mis padres son de tierras de Jalisco, Juchitlán, Jalisco y Michoacán. Así que quiero dar honor a mis ancestros y también a la tierra donde estoy hoy, de nuestros hermanos de los Tongva. Para empezar, la presentación de hoy se llama Nuestra Tierra, Nuestra Cultura, la historia descolonial de México. Y como ustedes pueden ver, me di la gran libertad de rediseñar la bandera mexicana, y eso es algo que vamos a exponer en las próximas imágenes. La siguiente, por favor, Miguel. ¿Es esa? ¿Está bien esa? Sí. Para comenzar, sí, eso mero. Para comenzar, solamente les quiero dejar saber, yo soy historiadora, poeta, tengo más de 23 años en mi activismo, en estar enrollada en lo que es exponiendo, ¿no? y explorando las verdaderas causas de la historia y cómo se ha presentado. Y mi énfasis tengo mucha influencia de diferentes teoristas y historiadores, pero quiero empezar esta noche dándole a luz a esta gran cita de un antropólogo haitiano de nombre Michel Rolph Trujillo. Y es muy importante, creo, dar crítica, un análisis a la historia como nos las han dado. Y dice, la historia es el fruto del poder, la máxima marca del poder puede ser su invisibilidad, el último desafío, la exposición de sus raíces. Y es muy importante porque creo que eso les da una introducción a lo que vamos a estar haciendo cuando viene a la historia descolonial de México. Gracias, Miguel. Unos libros que estoy recomendando hoy en noche son 3 libros, hay muchísimos más, pero estos son los que más me han ayudado en mi torno a encontrar la historia. Y no sé, como ustedes ya han hablado de México Profundo, es un libro muy poderoso, muy buena perspectiva a lo que estamos hablando hoy. No sé si muchos de ustedes conozcan a Ríos. Ríos fue un artista mexicano, un crítico a la sociedad mexicana, a la religión, y es un libro muy importante para mí. Y últimamente un libro que hace poco conocí, se llama México Racista, una denuncia de un historiador mexicano, su nombre es Federico Navarrete. Mucha información de las que les voy a compartir hoy en noche viene mucho de los estudios que él está realizando. Y estos son unos libros, usualmente yo doy estas pláticas en el lenguaje inglés, así que es la primera vez que los estoy haciendo en español, así que por favor, perdonen cualquier cosa que no pueda decir correctamente, por favor me pueden ayudar con eso. Estos son algunos de los libros que más he recomendado cuando hablo a las escuelas, con estudiantes, en diferentes charlas. También pueden dar nota de eso. No sé si estén traducidos, creo que algunos sí. Voy a tratar de buscar las traducciones y si las puedo encontrar, con mucho gusto se las voy a pasar. Bueno, antes que todo, yo sé que vamos a hablar de México, pero para mí yo creo que es muy importante darle una vista panorámica a nuestra historia. Yo, en personal, yo me identifico como una mujer indígena. Yo me identifico con la presencia indígena del continente donde estamos ahorita y quiero siempre dar ponerme en ese lugar, ¿no? Y crear esa solidaridad con todos los pueblos originarios
de este continente, porque como sabemos, estamos divididos por colonialismo y por el nuevo invento de la supremacía blanca. Así que siempre me gusta darle el honor a esa colectiva, a esa presencia indígena. Siguiente, por favor. También no voy a tomar mucho tiempo en esta imagen, pero siempre me gusta recordarnos que antes de hablar de Cortés, antes de hablar de la llegada de los españoles y todo eso, creo que es muy importante tener esa conciencia de saber qué antigua es nuestra historia, de saber que todos los logros de nuestros ancestros, porque es algo que hasta la fecha no se les ha dado su propia reconocimiento científico, académico, en las reglas de todo el mundo universal del conocimiento. Así que es muy importante para mí también recordarnos a nosotros, ¿no? Con mucho amor, que hay que recordar que antes de 1519 había miles y miles de años. Algunos arqueólogos han datado de 15 a 40,000 años de presencia en estas tierras que hoy en día son conocidas como México, Centroamérica, Estados Unidos. Gracias. Siguiente, Miguel. Bueno, empecemos. Al mole, como se dice. Lo que les voy a presentar, como les digo, es una narrativa de la historia mexicana que no nos enseñan, tampoco no nos enseñan esto en las universidades aquí en los Estados Unidos. Yo me acabo de graduar con mi maestría el año pasado y no encontré esta información muy accesible. Así que es muy importante reconocer que lo que les voy a presentar es algo que tenemos que buscar, no solamente lo que nos da academia o las universidades, pero es el activismo, es el conocimiento de nuestros elders, como se dice, la gente de nuestras comunidades, las tradiciones orales. Hay tanto historia, hay tanta cosa que se tiene que saber, pero esto, lo que les presento, es mi reto hacia la versión de la conquista mexicana. Para empezar, tenemos entendido que la historia se conoce, en 1519 vino Cortés con más o menos unos 550 españoles, derrotaron a los mexica, que se conocen azteca, y ahí estuvo, ¿no? Pero lo que les voy a enseñar hoy, vamos a retar esa narrativa. Así que primeramente, cuando vinieron los españoles, no fue algo que rápidamente buscaron, o los reconocieron como dioses, o los tlaxcaltecas fueron y se unieron a ellos y los vieron como vinieron a salvarnos, ¿no? Lo que pasó, y las fuentes nos dicen, que hubo dos grandes enfrentamientos entre los tlaxcalteca, que eran los enemigos más grandes, ¿no? De los mexica, los que se conocen como azteca. Entonces, ellos tuvieron batalla, creo que por 2 semanas, muy sangrientas, hubo enfrentamiento, a donde llegaban los españoles, había guerras, había resistencia, no fue como una llegada mágica y que los indígenas, nuestra gente ya los aceptábamos. Así que es muy importante que tenemos que cuestionar esa narrativa y eso es lo que vamos a hablar en un instante. Voy a hablar sobre los mitos, ¿no? El mito más grande es que unos cientos de españoles derrotaron a los mexicas, ¿no? Esa es la narrativa que nos dan. Pero en verdad yo les quiero preguntar, ¿quién le ayudó a quién? O sea, vienen 550 españoles y tienes alianzas tlaxcaltecas y otros grupos originarios en miles. Hay miles y miles de gente indígena. Y así que lo que yo estoy explorando y lo que yo estoy viendo es que los pueblos originarios, como los tlaxcaltecas, estaban viendo cómo ellos podían usar a los españoles, no ellos ser usados. En la perspectiva que siempre nos da la historia es que el Cortés era un ser superhumano que supo manipular a los indígenas y supo usarlos a su conveniencia.
Y así que lo que nos estamos retando hoy en día es quién usó a quién estaba tratando de liderar, a darle un liderazgo, y es muy diferente a lo que nos han dicho. Siguientemente, quiero dedicar un buen tiempo al mito más grande que yo he conocido desde hoy en día, que dice que Cortés fue recibido por Moctezuma, que era el Tlatoani, el líder de los mexicas, como el dios, ¿no? Dios en comillas, Quetzalcóatl. Y déjenme dejarles saber por qué es tan importante desenmascarar este mito. Yo fui a Xcaret hace unos años. Xcaret está, creo que en Yucatán, es un parque, tristemente, ¿no? Un parque sobre una zona arqueológica de los mayas. Y al final de tu excursión ahí, en la noche, dan un cine. Es un cine, es como una actuación que se da sobre la historia de México. Y parte de esa actuación y de ese cine que se da, hablan sobre la llegada de Cortés como Quetzalcóatl. Y esto es un cine mundial, este es un acto, este es como un teatro que se hace, y para mí eso revela mucho sobre la conciencia de cómo percibimos hoy en día esta leyenda, este mito. Así que vamos a hablar de eso en la siguiente imagen, por favor. Hay mucha información que hablar sobre eso. Lo más importante es que el mito de Quetzalcóatl, hay solamente ciertas fuentes, escrituras originarias que se pueden dar, donde se puede ver cuándo se mencionan la llegada de los españoles, cómo son recibidos. Y es muy importante desenmascarar esto, porque eso tiene que ver cómo nos han enseñado de la conquista, ¿no? Porque hasta eso para mí es problemático llamarlo conquista. Primeramente, tenemos que ver que en las cartas de Cortés, de Hernán Cortés, él nunca mencionó que lo recibieron como un dios. Y él estuvo escribiendo cartas diariamente al reino, estaba él en rebeldía de su capitán, pero él nunca menciona que Moctezuma lo nombró Quetzalcóatl. Segundo, Moctezuma el segundo, él mismo no se refiere a Cortés como Quetzalcóatl. Y en una cita que dan donde están describiendo lo que él dijo cuando él se encontró con Cortés, o cuando él supo de la llegada de Cortés, él dijo: ay de nosotros, ¿de qué manera hemos ofendido a los dioses? Lo que ha sucedido, ¿quiénes son estos hombres que han llegado? ¿De dónde han venido? ¿Verdad? Así que si es que Moctezuma el segundo lo hubiera considerado Dios, ¿dónde están las fuentes que está inculcando eso? Tercero, Sahagún, que era el fraile dedicado al Códice Florentino, él escribió y dio diferentes anotaciones en el 1560. Así que él escribió de este acontecimiento décadas después. No fue algo en las cartas de Cortés, no fue algo en las escrituras de los otros españoles, no se encuentra. Últimamente también, punto 4, Moctezuma el segundo, cuando llegaron, invadieron los españoles, él no estuvo ignorante de eso. Él sabía que él ya habían llegado, y lo que él hizo, él mandaba espías diariamente para que vieran dónde iban los españoles. No era algo que hoy llegaron, híjole, vamos a ver qué vamos a hacer. No, él sabía exactamente dónde estaban, con quién se estaban peleando, con quién se estaba aliando. Así que no fue algo ignorante, no fue algo que se hizo sin él saber. Así que él estaba monitoreando a Cortés. Y si nosotros estudiamos la filosofía de guerras de los mexicas, de los aztecas, eso es parte de la cultura de los guerreros, era conocer, ¿verdad? Y tener juntas sobre batallas o sobre estos conflictos. Así que él estaba viendo a Cortés como un enemigo, y en esa época, como ellos trataban a los enemigos, era: vamos a tener juntas, vamos a ver quién eres, no es algo que rápidamente vamos a
a enfrentarlos. Y últimamente muchos historiadores han sacado a luz que muchas de los mitos o muchos de estos alegos que se hacen en los códices que se escribieron después de la invasión española, están viendo que hay mucha similaridad con las historias y los textos griegos y latinos. Así que tenemos que tomar todo esto en conciencia cuando estamos aceptando, ¿no?, estas explicaciones que se les da de cómo se trató a Cortés. Y últimamente lo que se puede decir de esto es que es una manera de paternalizar a los mexicas o a la experiencia indígena ante el español, ¿no? Que éramos tan incrédulos y que nomás alabábamos a este barbón, ¿no? Sin ninguna explicación, ninguna ciencia. Así que es otra forma de racismo para explicar qué es lo que pasó, ¿no?, en esa llegada de la invasión española. Siguiente, gracias. Y ya de ahí creo que es muy importante, no muchos historiadores hablan sobre lo que verdaderamente pasó en el caso de la violencia, de las plagas, de la esclavitud, y lo que yo me uno a muchos historiadores reciente es que esto fue un acto y una experiencia de genocidio. Lo que estamos viendo aquí es la violencia, las plagas que yo voy a proponer y yo voy a alegar que fueron usadas intencionalmente, y vamos a hablar sobre eso en un poquito. Fue esclavitud. Sabemos que en caso sí hubo esclavitud. Pueden leer un libro que se llama La otra esclavitud, de Andrés Reséndez. Acaba de ser publicado hace unos 2-3 años. Y él habla sobre la legalización de los esclavos indígenas y cómo fue diferente a la esclavitud africana. Y más importante de eso, ¿no?, es saber que la población, un ejemplo, en el Valle de México, en 1519 había 25 millones de habitantes. Para 1605 habían casi 1 millón. Así que hablando del genocidio es muy importante tener esa cifra en mente, porque mucha gente no lo quiere ver como genocidio, no lo quiere ver como algo definido por eso, pero yo he hecho muchos estudios para presentarles las siguientes encuestas que yo he hecho. La siguiente, por favor. Así que lo que vamos a hablar ahorita es genocidio. Creo que es la de las plagas, esa mera. Bueno, entonces aquí estamos viendo el colapso demográfico de México Central, y ahí pueden ustedes ver las cifras de cómo se captura las muertes de la viruela, ¿no? Y es muy importante porque muchos historiadores, hasta hoy en día, yo he leído y comparado los textos de las escuelas preparatorias que se usan y no dicen que era genocidio, no hablan de que fue un acto intencional, pero lo que yo quiero alegar es que sí, la viruela sí fue usada intencionalmente. Los europeos ya estaban usando la guerra biológica entre ellos. Así que tengo 2 ejemplos aquí que les voy a ofrecer. 2 ejemplos de cómo se estaba usando la guerra biológica en Europa antes de usar esa técnica aquí en las poblaciones originarias. Hasta tempranos de 1155, el emperador de Barbaroja envenena pozos de agua con cuerpos humanos en Tortona, Italia. Estamos viendo casos de cómo se ha usado y se sigue usando la guerra biológica. En 1495, los españoles mezclan vino con sangre de pacientes con lepra para vender a sus enemigos franceses. Eso pasó en Nápoles, Italia. O sea, y la fuente está abajo de ahí.
Y lo que yo estoy mostrando con eso es que yo no creo, yo no acepto que digan, bueno, los españoles no sabían qué es lo que estaba pasando, no sabían por qué se estaban muriendo, simplemente llegaban y se morían, ¿no? Y es otra manera de no exponer las intenciones verdaderas de los españoles y otros iberoamericanos de qué es la trágica experiencia de nuestros ancestros y que fue algo intencional, es lo más importante de saber, porque mucha gente no quiere aceptar que eso fue la verdad y es muy, muy importante saber eso, porque eso da base a la definición de genocidio. Como les digo, hay muchos historiadores que dicen, bueno, nomás la población se decayó, la población cayó, siempre quieren darle la culpa a algo invisible, que no tuvieran control, pero si decimos que es un genocidio, si hay, alguien tiene la culpa de esto, hay algo que puede pasar. Y lo que no incluí en mi imagen, lo que les quiero decir es una pregunta que yo tengo en mi mente, no la he podido contestar, es cómo es que los enemigos de los españoles y otros grupos originarios, ellos no murieron a la igual cifra de los mexicas o de los aztecas, ¿no? Murieron líderes mexicas aztecas, pero no murieron líderes de los que estaban aliados a los españoles. Así que qué coincidencia, ¿no? Que mueren el grupo imperio de los mexicas, aztecas, mueren líderes de ellos, pero los aliados a los españoles, ellos siguen intactos, ¿no? En su mayoría. Sí hubo muertes, pero en su mayoría siguieron intactos. Eso es muy importante de preguntar y estoy buscando la respuesta. Siguiente. Entonces, otra cosa, como vamos a ver aquí, es otra cosa que nos dicen es, bueno, pues no sabemos esta historia, eso pasó ya hace mucho tiempo, olvídate de eso, ¿no? Ya somos todos mestizos, ¿por qué tienes que hablar de eso? Y déjenme enseñarles que el conocimiento de esas experiencias fue algo que fue destruido por leyes. Los españoles y otros europeos escribieron leyes. Aquí está un ejemplo. El decreto del 22 de abril de 1577 por el rey Felipe II escribió una carta al virrey Martín Enríquez. Es muy importante. Esta es una ley que se pasó para prohibir el conocimiento, la práctica de las tradiciones indígenas. Y dice lo siguiente: tan pronto como reciba nuestro decreto, debe proceder con mucho cuidado y diligencia para incautar esos libros sin ningún original o copia restante y enviarlos cuidadosamente guardados en la primera oportunidad a nuestro Consejo de Indias para que puedan ser examinadas ahí. No permita que ninguna persona escriba cosas que tengan que ver con las supersticiones y la forma de vida de los nativos en cualquier idioma. Así que este decreto arruina mucho de los planes de los frailes, porque los frailes andaban en chinga tratando de traducir, aprendiendo las culturas originarias, no porque estaban tan interesados, ¿no? En saber de las culturas y, ay, a ver qué bonita gente. No, acuérdense que estamos en el tiempo de la Inquisición, estamos en el tiempo de que quieren, los españoles y los portugueses están peleando con los musulmanes, están tratando de convertir a todo el mundo al cristianismo. Así que los frailes y todo el atento de documentar, de traducir, de aprender de las culturas originarias, no es porque son curiosos y quieren saber la historia, ¿no? Es el final, es la Inquisición, la finalización de esa intención es de convertir a nuestros ancestros en cristianos. Y la imagen que viene
es muy importante porque esta imagen está hablando de lo que le pasó a nuestros hermanos y hermanas de los maya, ¿no? Dice, y estoy dando la cifra otra vez, no permita que ninguna persona escriba cosas que tengan que ver con las supersticiones y la forma de vida de los nativos. Muy importante, porque a este punto yo he leído también que hubo campañas los primeros 100 años después de la invasión española. Los primeros 100 años fue la Inquisición más violenta de lo que hoy se conoce como México. Habían campañas donde iban a casa por casa. Si te encontraban con algo que parecía pagano, parecía de los diablos, ¿no? Porque a ese punto, si no eras cristiano, estabas idolizando, eras satánico, todo eso. Así que a nuestra gente que encontraban con cualquier cosa, puede ser una estatua, puede ser un objeto, una pintura que considera como algo tradicional del mundo espiritual indígena, los sacaban en medio de esa ciudad y los mataban, los ejecutaban públicamente. Esto fue diariamente, cada noche, cada día. Esto fue dado y en inglés se ha llamado extirpation campaigns. No estoy muy segura cómo se diga en español, pero eso es muy, muy importante de entender que no fue algo que nosotros normalizamos y que nos hicimos cristianos y que fue un proceso tan bonito. No, fue un proceso de genocidio, fue un proceso que si practicas algo indígena, si te encontramos algo así, te vamos a llevar al medio de la ciudad, enfrente de toda la gente de tu comunidad y te vamos a matar. Y eso no lo estoy exagerando, eso está en las escrituras, está publicado, es el proceso de cómo pasó eso. El siguiente imagen, por último, mucha gente alega, no fue genocidio, estás exagerando, fue una conquista, hubo batallas, pero déjenme dejarles saber, esto es lo que yo acabo de encontrar hace como unos 4 años. Un amigo mío, un colega, él está estudiando esto y él me alertó a lo que él encontró, ¿no? Y lo que él encontró fue esto. El concepto de genocidio fue determinado o fue creado por un hombre llamado Raphael Lemkin, ¿verdad? En 1944, un abogado judío polaco llamado Raphael Lemkin trató de describir las políticas nazis y el asesinato sistemático de su gente. Y él cuando estaba hablando y estaba escribiendo un resumen y dando ejemplos de lo que él se estaba dándoles ejemplos para digan, esto es genocidio, cuando hagan esto, cuando hagan lo otro, él estaba dando ejemplos del tratamiento de nuestros ancestros, la gente originaria, bajo manos españolas, bajo manos de los europeos. Así que en el ensayo que él está escribiendo para darle el argumento de qué es genocidio, de dónde viene el genocidio, cuáles genocidios han visto en el mundo entero, él está usando los ejemplos de nuestros ancestros, de la experiencia indígena del continente americano. Y para mí eso es muy importante cuando estoy hablando de esto con otros historiadores, porque para mí lo que es, si el Señor mismo, ¿no? Si el Señor mismo que determinó y puso este concepto junto, si para él esa experiencia es genocidio, ¿por qué no la aceptan hoy en día, verdad? Los historiadores, las fuentes de textos de historia, nada de eso hasta hoy en día está negado ese genocidio, no lo usan para describir la experiencia indígena. Y el siguiente, ahí pueden ver dónde pueden encontrar esas escrituras ustedes. Se llama Access, Rule and Occupied Europe. Creo que sí está también encontrado en español. Es muy importante este trabajo porque esto fue lo que se usó para las Estados Unidos, las Naciones Unidas, disculpe, para poder darle a luz y hacerlo algo como un crimen, ¿no? Así que en 1948, la Convención de Naciones Unidas
usaron este concepto y lo metieron en el sistema y lo incluyeron, ¿no?, como un crimen contra los derechos humanos, y se ha usado desde ese entonces. Así que la definición de genocidio están en 5 categorías que ustedes pueden ver ahí, y si ustedes ven a la historia del genocidio de la gente de este continente, todo eso le da a pie de la letra, es la experiencia originaria, la experiencia indígena. Así que es muy importante tener eso y darle a luz ese encuentramiento, porque les digo, en la academia, en las universidades, no están hablando de esto, no están exponiendo esto. ¿Sigue? Bueno, ya sé que estoy pasando muchos siglos aquí, pero vamos a hablar ahora sobre la independencia de México. Es muy, muy importante darle a luz la conciencia, la psicología, la ideología que está pasando antes de crear el país que hoy conocemos como México. Lo que yo estoy aquí titulando dice México, independencia, criollos de peninsulares. ¿Okay? Como sabemos, el 16 de septiembre lo reconocemos como la independencia de México, pero verdaderamente yo siempre pregunto, vamos a ver la independencia de los Estados Unidos a comparación a la independencia de México, y es más o menos igual, ¿no? Es la independencia de una nueva colonia que se está independizando de la reina tierra, la reina corona española o Inglaterra. Así que es muy importante, tenemos que mirar esto críticamente, porque producen una imagen de la independencia muy que incluye a todos, que todos beneficiamos de esto, pero vamos a ver que no fue tan simple y no fue tan glorioso, ¿no? En septiembre 16 de 1821, los criollos pelean por la independencia de México con la ayuda de la población indígena y mestizos. La cifra que da aquí le voy a hablar sobre el proceso colonialista y eurocéntrico. Y vamos a hablar de la bandera mexicana, ¿no? La bandera mexicana, sabemos que la imagen de la águila devorando la serpiente o deteniendo la serpiente en su boca, eso viene de la cultura mexica, lo que se conoce hoy como la azteca. Los colores de la bandera, estamos viendo, el verde representa la esperanza de una mejor nación, ¿no? Es ideología, es el positivismo, la modernidad. Lo blanco representa la pureza de la fe católica. Y hay problemas con eso, ¿no? Porque si la nación es libre y la nación puede ser diversa, no se está hablando para nada las filosofías indígenas. Y últimamente el rojo, el color de la sangre. Yo pregunto, ¿cuál sangre es la que estamos hablando? Si la mayoría de las muertes de la independencia fueron pueblos originarios. Y seguimos a lo siguiente. Es muy importante hablar sobre, porque México nos presentan, todos somos mestizos, hay blancos, hay originarios, eso es una leyenda que tenemos. Nunca nos hablan de la blancura o el blanqueamiento de México. El blanqueamiento de México fue algo que pasó en Brasil, fue algo que pasó en todos lo que se dice Latinoamérica, y básicamente después de robar tierras indígenas, de robar naciones indígenas, después del genocidio, vemos unos esfuerzos masivos, ¿no? De poblar a esas tierras no con mestizos, ¿verdad? Porque si estamos hablando, acuérdense de las poblaciones, cuántos españoles a cuántos millones de gente indígena. Así que, ¿cómo pueden apoyar la blancura? ¿Cómo podemos emblanquecer a esta nación? Y usaron la inmigración.
mucha gente no sabe que eso pasó en todas las naciones que conocemos hoy en día como México, Centroamérica, Latinoamérica. Solamente voy a hablar de una ley porque es muy representativa de lo que pasó en México. Se llama en 1883 la Ley General de Colonización. Fue una ley para promover la inmigración de grupos de gente europea, ¿no? De ascendencia europea, irlandeses, alemanes, franceses. Así que a estos grupos no solamente los invitaron a México, no solamente dijeron, no, vente, vamos a enriquecer y a mejorar la raza, que vamos a hablar sobre eso ahorita, pero lo que pasa es que se va dando dominio a la industria textil, se le da dando dinero, apoyo económico, descuentos masivos sobre tierras originarias, sobre compañías originarias, y ahorita eso es lo que pasó antes de la Revolución Mexicana. Así que estamos viendo qué es lo que le dio luz a la Revolución Mexicana, cuáles eran las desigualdades que habían en este proceso. Y lo que pasa aquí es los criollos, ¿verdad? Los criollos están en poder en México, están abriendo la migración, no para africanos, no para gente del Oriente, para gente de Europa con descuento, con cupones y todo eso, ¿no? Así que se va creando una oligarquía blanca, criolla, que es la élite de México hasta hoy en día. Siguiente, por favor. Yo sé que es mucho, yo sé que es mucha. Todas las cifras están abajo, ok, muy, muy importante. En ese mismo lema de blanqueamiento, de vamos a la blancura de nuevo país, es muy importante que hablemos sobre los científicos. Los científicos, y así se hacían llamar ellos, en 1892, este fue un grupo, muchos de ellos jóvenes, no son criollos, muchos de ellos son directamente europeos, que se consideran como los modernistas, ¿no? Los que van a traer el país y darle su gran cultura, van a elevar la cultura, van a traer extranjeros, van a hacer nuevas Europas en México. Y es muy importante porque ellos pensaban mucho en la eugenesia, en mejorar las razas, en cómo emblanquecer. Pero tenemos que recordar que en ese punto la blancura, la supremacía blanca era como algo noble, era algo como, estaba tan glamorizado, tan penetrado en estos esfuerzos que fue normalizado, es parte de la realidad criolla blanca de México. Y uno de los importantes figuras de este pensamiento escribió un libro, y ahorita les voy a presentar otro, se llama Los Grandes Problemas Nacionales. Esto fue escrito por Andrés Molina Enríquez en 1909. Así que notemos el tiempo, ¿no? Estamos en porfiriato, estamos los científicos, está la eugenesia, está pasando un movimiento de blanqueamiento, un movimiento para tratar de mejorar estas poblaciones pobrecitas, como ellos ven, atrasadas, ¿no? Y hay que mejorarlas con la sangre blanca. Y básicamente el resumen, él dijo, él propone que la adelantada evolución, entre cifra, de los blancos los hace un elemento central para la integración nacional de los indígenas. Esto es muy importante porque lo que viene después viene a base de esta fundación ideológica blanca que da luz a lo que viene ahorita. Oye, recuérdenle a la chica que la independencia fue en 1810, porque dijo 1821. Gracias, sí, ya lo tengo. Gracias. Entonces, lo que tenemos, lo que viene de aquí es el próximo imagen, es muy importante porque si estamos hablando de los científicos y estamos hablando del idealismo, ¿no? Del romanticismo colonial, es muy importante saber cómo es que estas ideas raciales
son usadas para explicar el pasado, cómo se está explicando la población indígena, cómo se está glamorizando la sangre blanca y qué se va a hacer para quitar, ¿no?, las protestas que están pasando, porque tenemos que acordarnos que siguen resistencias, siguen muchas protestas, siguen muchos enfrentamientos, o sea, las tensiones no fueron completamente ignoradas, pero no afectaban tanto a las poblaciones llamadas blancas o criollas. Así que vamos a ver ahorita cuáles son las ideas raciales encontradas en la política y la sociedad de México y de dónde vienen. Aquí tenemos unas imágenes muy glamorizantes, ¿no?, de la venida de los españoles, y ahorita vamos a hablar más sobre esa ideología. Y viendo la siguiente imagen, les voy a presentar una denuncia hacia la leyenda del mestizaje. El historiador Federico Navarrete es algo que él está estudiando, y yo en mis dos décadas antes de esto es algo que también estaba proponiendo, es que la leyenda del mestizaje es una ideología del poder blanco. Vamos ahorita a las siguientes imágenes, vamos a ver qué es el mestizaje, cuáles son las ideas raciales de este concepto, la eugenesia, qué punto tiene que ver la eugenesia, centrando la blancura, el mito del abuelo español y la leyenda del mestizaje, antes de nada, es patriarquista y machista. Vamos a desempacar eso ahorita. Ahora, como dije, hablamos de los científicos, hablamos de la ideología de los indígenas retrasados, de los blancos adelantados, ¿no?, en esta evolución, en esta ideología. Yo sé que muchos de ustedes reconocen a José Vasconcelos. Él fue el autor de un ensayo muy, muy pequeño llamado La raza cósmica. Ahora, es muy importante y saber la historia de qué es lo que produjo, qué influenció a este criollo. José Vasconcelos era un criollo identificado él mismo, y él está influenciado por la eugenesia, que está pasando en México, un movimiento en los 30 que está hablando de cómo mejorar la raza, cómo mejorar estas poblaciones, la pobreza, qué vamos a hacer con estos indios, ¿no?, ese racismo, y él presenta, y también una cosa muy importante, esta ideología de la raza cósmica viene al finales de algo que se dice las guerras de las castas, que viene siendo unas guerras masivas, unas batallas sangrientas que están pasando en México, y o sea, los criollos, la oligarquía mexicana, para tratar de aplastar, ¿no?, de derrumbar esta resistencia, esas tensiones, dijeron, bueno, pues todos somos mezclados, somos una nueva raza, ¿no? Vamos a incluir a toda la gente para que nadie se sienta para afuera, y vamos a inculcarle la bella herencia española, porque los españoles son los mejores y ellos van a darle luz y nos van a guiar a esta quinta raza hacia la modernidad, hacia la civilización. Y no lo tomen por mi propia voz, no, tómenlo por las cifras de José Vasconcelos. Él mismo escribió esto, no tenía pena, no era algo que lo hizo en un cuarto, no, solito, en un diario. No, esto fue algo que él escribió con mucho orgullo, era un filósofo, ¿no?, en su tiempo, pero él está hablando sobre, están centrando la experiencia blanca, ¿no? El ideal del mestizaje no es el indígena, no es el africano, no es el asiático, es el blanco, ¿no? El blanco está centrado en la ideología mestiza. Y hay muchas cifras que ustedes pueden ver ahí, pero muy importante, por ejemplo, vamos a leer solamente la primera, ¿no? Dice, una religión como el cristianismo hizo que los indios avanzaran en unos pocos siglos del canibalismo a un grado relativo de civilización. ¡Wow! ¿No? Y en México hoy hay universidades con el nombre Vasconcelos, hay bibliotecas nombrado tras de él, así que
este filósofo, este político está integrado en la cultura mexicana, ¿no? Y estas son las creencias que tenía la gente que no era blanca. Y más allá, mucha gente no sabe lo que les voy a decir ahorita. La siguiente, por favor. Y la siguiente imagen es, mucha gente no sabe esto, ¿no? Mucha gente le da mucha crédito a Vasconcelos, un gran señor, y bueno, tal vez sí fue, ¿no? Para ciertos grupos, para ciertas categorías, pero mucha gente no sabía que él fue un propagandista y director de una revista llamada Timón. En esta revista Timón, él era el director, él escribía ensayos sobre promoviendo las filosofías de Hitler, lo que es la civilización occidental y por qué está tan bueno. Y sí tengo que darle, y serle honesta, esto fue antes del finales del genocidio de los judíos, ¿no? O sea que esto fue a los principios de Hitler, a los principios del movimiento nazi. Pero es importante si van a hablar sobre José Vasconcelos, hay que hablar que él como mexicano, ¿verdad? Muy patriota, muy nacionalista, pero a la misma vez lo estaban fundando los alemanes, ¿verdad? Pero viendo la ideología que él tiene de los blancos, viendo la ideología que él tiene con la raza blanca, no me sorprende que él está escribiendo, que él está dirigiendo un periódico que se está circulando en la élite de México para promover estas ideas. Porque como estamos viendo, la supremacía blanca del mestizaje se está apoyando a la supremacía blanca de Europa. Así que en este tiempo se están apoyando uno al otro y José Vasconcelos también le está pagando, no es algo que lo está haciendo lo están forzando, no, él es el director de esta revista y es muy importante saber eso. Y siguiente, solamente pues el resumen, ¿no? Que es muy importante ser críticos sobre los filósofos, sobre la ideología que nos presentan en México, siempre quieren pintarnos una grandeza, ¿no? Un bellísimo historia que pasó, pero tenemos que ser más críticos y creo que estamos en un tiempo donde podemos ser más diversos, podemos celebrar nuestras comunidades y ser muy críticos de estas ideologías de razas que tenemos, que verdaderamente no nos están ayudando, no nos promueven el racismo, promueven estas pólizas dañinas a nuestros pueblos, a todos los pueblos, todos están siendo afectados por esta ideología y sigue presente, ¿no? Sigue presente porque, como voy a hablar al último, en la vida cotidiana, en las cosas que decimos nosotros hoy en día, vienen todavía de esa ideología de raza. Y siguiente, vamos a hablar sobre algún criterio también que se está dando del mestizaje, es que es patriarquista y machista. Federico Navarrete, él alega y él dice, básicamente, el patriarquismo que promueve el machismo. Ustedes tienen que acordarse, siempre es una mujer indígena, ¿no? La presencia femenil de la mujer indígena y siempre es la presencia del varón, del hombre europeo, ¿verdad? No, nunca se puede imaginar uno el hombre indígena y una mujer española, o el hombre indígena y una mujer africana. O sea, eso no se puede hacer. Solamente sirve si podemos, porque lo que eso hace es apoyar a la filosofía, ideología patriarquista que dice, no, el hombre blanco es el que manda, solamente el hombre blanco puede conquistar sexualmente a las mujeres del resto del mundo y él es el autor de todas estas razas, ¿no? Así que es muy importante también dar a luz, ustedes en estas imágenes de aquí, también se puede ver que siempre, o muchas de las veces quisiera decir, siempre es el hombre blanco, ¿no? El hombre blanco es el mero mero, es el chingón, es el que él tiene las esposas de diferentes colores, una negra, una morena, una indígena, pero él toma ese el papel del hombre
que está dando a luz a estas nuevas razas. Y ese es el problema muy importante, muy dañino de esta filosofía. Lo que sigue aquí, yo sé que es muchas palabras aquí, pero básicamente un resumen a mis estudios y a lo que estamos haciendo mucha gente, no solamente de Tierras Tangba, de México, de Centroamérica, pero muchos de nosotros hemos estado enfrentando este racismo y estamos viendo las cifras y estamos viendo las matemáticas de el mestizaje, ¿no? Es muy importante, como también dice Federico Navarrete, es imposible que 550 o ponle 1000 o 2000 españoles hubieran dado a luz a tantos hijos en millones de mujeres, ¿no? Eso también, ese mito del abuelo español que muchos de nosotros nos han inculcado desde niños, tal vez sí haya uno u otro, ¿no? Pero sistemáticamente incluir al abuelo español, si las frases y las fuentes de los censos no apoyan ese mito, a las escrituras no apoyan ese mito, viendo todo eso críticamente, eso está dando más al afán que tenemos como mexicanos a la blancura, ¿no? Y es algo que no se siente muy bien decirlo, pero se ha encarnado, se ha entregado mucho a la vida cotidiana, y nosotros que estamos aprendiendo de esto, vamos viendo, estamos diciendo, espérame, ¿cómo es que de repente 500 españoles o 1000 españoles, lo que sea, de repente ya no existimos, ¿no? Y es algo que se dice la mestización nacional, que es decir, no, todos somos mestizos, ya no quedan indígenas, y es otra manera de borrar a los pueblos originarios en todos los elementos. Y es muy importante que muchos de nosotros tenemos abuelos o tatarabuelos que hablaban un lenguaje originario, o tal vez nuestros abuelos hoy en día, o tal vez tú hables el lenguaje originario, ¿no? Y es algo que es muy importante. No lo incluí aquí, pero en los censos de México, si tú no hablas tu lenguaje originario, ya no eres considerado indígena. El gobierno mexicano te considera mestizo. Y esto lo han hecho desde 1930, que en ese censos están calculando que el 30% de la población indígena fue cubierta a mestizos, ¿no? Porque cambiaron la determinación de los censos de 1930. Y al siguiente, entonces, una de las cosas que yo alego como historiadora es que el colonialismo no nos debería de definir, que muchas de las naciones, como la experiencia de otros países también, esas naciones fueron criadas después del genocidio, después de estas invasiones masivas que pasaron, y tenemos que ser muy críticos hacia esa creación. Y es muy importante. Yo, en mi trabajo, lo que yo hago es exponer a esto, y porque muchas de las veces las naciones tratan de borrar a todos y nomás darle luz a una etnia, un lenguaje, un pueblo. Y eso es problemático, ¿no? Porque somos pueblos diversos, somos de diversos originarios. Hay tantas cosas en México, hay tantas cosas en otros países, que en el sistema capital, en el sistema imperial, les gusta agarrarnos todos en un grupo y dar el capital así. Y es muy problemático, y es lo que yo estoy encontrando aquí. Y la siguiente es una imagen que yo hice hace poco. Aparte del trabajo que yo hago, yo creo mucho en dar las cifras y dar la educación social. Así que esta es una imagen, ¿no?, que capta perfectamente lo que estamos hablando, que dice: el colonialismo no acabó con la invención de naciones criollas. La explotación de nuestros recursos y nuestros cuerpos no significa nuestra independencia. Y como ustedes pueden ver, todas las banderas de México y Latinoamérica, y el sistema de élite blanco o criollo, sí, a veces sí hay gente mexicana, sí, a veces sí hay gente indígena
¿verdad? En papeles de liderazgo, pero en general lo que pasa es que el poder criollo, ese poder se va dando de hijo a hijo, de criollo a criollo, y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Un perfecto ejemplo de lo que estoy hablando es Vicente Fox, ¿no? Es muy importante, mucha gente dice, oh, pues somos todos mexicanos, pero en mi estudio, lo que yo estoy viendo aquí, y le pude dar más ejemplos, no solamente Vicente Fox, y sí, he visto como Juárez, ¿no? Presidentes originarios indígenas, pero en la mayoría, si ustedes se miran, el ADN o la herencia de los europeos, de los presidentes mexicanos, son criollos. Eso sigue intacto, ¿no? Por ejemplo, Vicente Fox, su padre José Luis Fox Pont era mexicano de ascendencia alemana, francesa y española, y su madre Mercedes Quesada era una inmigrante vasca de San Sebastián, no sé cómo decir, Quiotosco, en España. Así que es muy importante. Yo creo que esto es muy importante saberlo, es muy importante reconocer que el poder de México, para mí no hay ningún problema, ¿no? Que sea diverso, que haya uno, que haya otro, pero que la mayoría de los papeles de gobierno de esta élite que sigue intacta, ya vamos a centurias después, es muy importante reconocer lo que está pasando aquí, ¿no? Este ritmo racial que sigue en el gobierno mexicano. Y ahorita vamos ya las últimas imágenes que les voy a presentar. Es algo que no es algo que se ha aceptado, ¿no? No todos aceptamos esta narrativa y me da me emociona mucho saber que mucha gente está usando un lente muy crítico hacia estas narrativas. Por ejemplo, el señor Rius, él dibujaba muchos dibujos políticos que él estaba criticando muchas cosas que se saben como el cristianismo o el PRI, o sea, era algo político y él usaba el arte para darle luz a su protesta. Y aquí en el libro que él hizo, que se llama 500 años fregados cristianos, en ese libro él es muy, muy honesto, ¿no? Sobre su crítica de la religión cristiana, de la experiencia originaria, de la invasión y de la protesta del genocidio. Y es un libro muy importante. Yo pienso que estas voces deberían de ser conocidas mundialmente porque nos dan mucho de qué pensar, ¿no? Mucho de qué evaluar. Y como ustedes, me comentó Oscar, que ustedes también ya han hablado de México profundo, es muy importante no saber que mucha gente, muchos de nuestros hermanos y hermanas en México, en Centroamérica, en lo que existe Latinoamérica, también están dando a luz a estas nuevas narrativas, no están aceptando lo que se ha dicho del gobierno federal. Estamos hablando del México profundo, estamos hablando del México basado en las culturas mesoamericanas y estamos hablando del México imaginario, ¿no? Que Guillermo Bonfil alega que es el México que quiere ser del oeste, del occidental. Y por últimamente tenemos al profesor, al historiador Federico Navarrete, muy importante este historiador. Los invito a que lean sus libros. Tiene muchas presentaciones en YouTube. A él se presenta mucho en UNAM, se presenta mucho en conferencias mundiales. Y él básicamente está hablando de esto porque mucha gente dice, ¿por qué importa esto? O sea, ¿por qué hablas de algo de hace 500 años? Pero lo que él está dando a luz es que las ideas racistas de México, así vemos el siguiente imagen, importan, ¿verdad? Porque nuestra gente que desaparece en México, los rasgos muchas de las veces son de piel morena, los rasgos de la gente de los Ayotzinapa, los 43, la mayoría de esos estudiantes hablaban un lenguaje indígena, eran de pueblos originarios, ¿no? Así que él está hablando de esto y está protestando. Si podemos seguir a la siguiente imagen, Miguel, de Federico.
es muy importante porque lo que él está presentando es que la ideología racista, la ideología del mestizaje sigue viva hoy en día y está impactando en las maneras en que nos protegemos, ¿verdad? En México, cómo nos miramos uno al otro, ¿verdad? Porque muchas de las veces, como vamos a ver en la siguiente imagen, ese racismo que tenemos no nos deja nosotros como gente darle justicia, ¿no? A lo que se verdad da justicia, a Ayotzinapa, a los masivos masacres que pasan en nuestros pueblos. Y muy importante, los medios de comunicación, la prensa, todo el sistema de entretenimiento es el ejemplo, el mejor ejemplo para enseñarles el racismo, ¿no? De lo que está pasando no solamente en México, esto pasa aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, en supuestamente Latinoamérica, y es un racismo que nos presenta a personajes como la India María, ¿no? Una mujer bellísima, pero que la hacen ver como un ridículo, lo hacen ver con una burla, o tenemos el programa de la escuelita, ¿no? Donde esta señora tiene un hueso en su cabeza y está usando un vestuario indígena. Y luego al lado derecho de su pantalla tenemos a las novelas de México, ¿no? Tenemos, no solamente son los mexicanos que se dicen los claros, ¿no? Los güeros, pero por ejemplo, la actriz que está ahí, ella es de ascendencia francesa. O sea, no solamente es mexicanos, ¿no? Pero están representando a un México que no existe, no es realidad. Sí esta población sí existe en México, pero la mayoría de nosotros no somos de esa ascendencia francesa, de esa ascendencia italiana que nos presentan. Y así que les pasa mucho a nuestra gente cuando viajamos al extranjero, vamos a Europa, nos ha pasado que mucha gente no piensa que somos de México, o no piensa, no, pues, no, tú no eres güera, o no tienes ojos azules, pero ¿por qué dicen eso? Porque lo que ven son las novelas, son una infatuación con la blancura, y eso no es el México verdadero. Y para terminar, quiero presentarles algo que es doloroso, ¿no? Y yo sé, yo estoy muy consciente de esto, pero es importante hablar de esto porque yo sé que en muchas de nuestras familias, en mi familia, yo lo he vivido, es esta leyenda del colonialismo y de la raza sigue vivo en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Es muy, las frases que escuchamos, y yo no sé si ustedes crecieron con esto, pero desafortunadamente yo sí, ¿no? Cuando dicen, oh, cásate con un güero para mejorar la raza, ¿no? Mi abuelita, que descanse en el universo, me decía esto, y no era algo que ella lo decía con rabia o con enojo, sino que son cosas que normalizamos generación a generación y que en nuestras vidas cotidianas sigue presente ese racismo, ¿no? O dicen, a ver, cuando nace un bebito, es muy común que estemos de color, a ver, está güero, a ver, vamos a ver, y si tiene ojos de color o lo que sea, es como una tatuación, es como una celebración masiva. Y lo que pasa es que esa distinción causa ese racismo, como se dice en inglés, colorism. Y es muy importante porque esto daña a nosotros, nos estamos dañando a nuestros hijos, estamos dañándonos a nuestra autoestima porque no estamos valorando lo que somos y estamos siguiendo estas tradiciones que nos duele. Es algo muy dañino, es algo que tenemos que tomar esas conversaciones en casa. Y como ven al lado derecho, las novelas, los programas, siempre hablan de México, pero es usualmente pura gente criolla en la mayoría que está hablando de la experiencia mexicana. O sea que eso no es diverso, no nos incluye a nosotros que somos la mayoría. Y mucha gente ahorita, la siguiente imagen como pueden ver, hay muchos movimientos que se están protestando en esto, ¿no? Se están haciendo más conscientes de lo que está pasando en México porque el racismo mata, el racismo, estas filosofías cuestan vidas, dañan a las vidas, dañan psicológicamente. Y hay, por ejemplo, este grupo
sé que me estoy pasando un poquito, pero último slide. Hay videos que ustedes pueden seguir. Hay una campaña que empezó en el 2011 que se llama Racismo en México, donde se han hecho muchas encuestas en México, donde se hacen protestas que están denunciando el racismo en México. Y es muy importante, ¿no?, que todos hagamos lo que podamos para empezar a destruir esas ideologías. Y ya por último, les voy a invitar a que chequen mi trabajo que yo hago. Yo soy historiadora, acabo de publicar mi tesis, pero también para mí me importa mucho darle a luz a estos temas. Yo platico, voy a hablar con jóvenes, hago videos por YouTube. Para mí es usar todos los medios para tratar de enfrentar, ¿no?, y descolonizar todo lo que nos han producido, todo lo que nos han dado. Y yo creo que todos estos son herramientas que podemos usar para la próxima generación, para darles este ejemplo y para presentar una nueva narrativa que en verdad nos falta. Y si podemos ir al último slide, con eso voy a cerrar mi plática. Les quiero invitar, cada viernes yo hago una clase en vivo gratuita por YouTube en idioma inglés, donde hablamos de diferentes temas y presento las fuentes, los libros, los datos de todo lo que yo he aprendido y que yo pienso que es muy importante exponer. Así que muchas gracias por su tiempo. Yo sé que hablé de mucho y híjole, de mucho no, pero les agradezco mucho y hay que hablar, ¿no? Y yo les presento, no todo es perfecto lo que presento, no todas las fuentes que yo presento son perfectas, pero creo que es muy importante que Miguel, Sky y ustedes que estén aquí hoy en día, que hagamos estos espacios de tener esas conversaciones que nos hace falta. Así que muchas gracias. Gracias a